Un escenario lleno, luces encendidas y la televisión transmitiendo en vivo. Raúl Velasco pronunció una palabra que pocos se atrevían a usar. Llamó rey a Jorge Negrete. Pero lo que respondió el charro cantor sorprendió a todos y quedó para la historia. Era una noche vibrante en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. El lugar estaba abarrotado. Familias, estudiantes y artistas se mezclaban en las butacas. En el escenario, el programa de Raúl Velasco transmitía un especial dedicado a la música mexicana. Las cámaras brillaban, los reflectores giraban y el ambiente tenía ese aire solemne de momento histórico. Cuando llegó el turno de presentar a Jorge Negrete, el público estalló en aplausos. El charro apareció con su traje negro bordado en plata, saludando con la elegancia que lo caracterizaba. Velasco, con su estilo firme y teatral, levantó el micrófono y dijo con voz clara: «Con ustedes, el rey de la música mexicana, Jorge Negrete». El teatro entero vibró con vítores, silbidos y ovaciones. La palabra rey retumbó como un título imposible de ignorar. Los mariachis tocaron un son triunfal y la multitud se puso de pie. Era como una coronación improvisada, frente a millones de espectadores en vivo. Pero Jorge permaneció quieto en el centro del escenario. Su sonrisa desapareció por un instante y sus ojos brillaron con una seriedad inesperada. El silencio se extendió poco a poco, hasta que incluso los mariachis callaron. Con voz grave, pausada y penetrante, respondió: «Rey no soy yo. El verdadero rey está aquí, frente a mí, el pueblo que me escucha». La frase cayó como un trueno en el teatro. Hubo un segundo de asombro absoluto, seguido de una ovación ensordecedora. Hombres golpeaban sus sombreros contra las piernas, mujeres lloraban de emoción y hasta Raúl Velasco quedó paralizado sin palabras. Esa noche, el gesto de Negrete no quedó como una anécdota. Fue el inicio de una historia que cambiaría para siempre su relación con el público y con la prensa. La respuesta de Jorge Negrete corrió como un rayo por toda la ciudad. Esa misma madrugada, las imprentas de los periódicos trabajaban a toda máquina. Los titulares llenaban los estanquillos con frases contundentes. «Negrete rechaza la corona», «El rey es el pueblo», dice el charro cantor. «Humildad en vivo», el gesto que conmovió a México. Las calles de la capital vibraban con la noticia. En las cantinas de Garibaldi, los mariachis brindaban repitiendo la frase: «El rey es el pueblo», gritaban, chocando vasos de tequila. En los cafés elegantes del centro, los intelectuales discutían con ironía. ¿Acaso no era mejor aceptar el título y cimentar su grandeza? «No lo entienden», respondía otro. «Negrete no busca grandeza personal, busca eternidad compartida». Raúl Velasco, por su parte, despertó con la sensación de haber provocado algo más grande de lo que imaginaba. Su programa recibió cientos de cartas. Algunas lo felicitaban por reconocer al rey de México. Otras lo criticaban por haber puesto a Negrete en una posición incómoda. En las redacciones, los periodistas debatían si la frase del charro había sido un acto de modestia genuina o una estrategia calculada. Jorge, mientras tanto, se mantenía en silencio en su rancho de Coyoacán. Recibía visitas de amigos y colegas que querían felicitarlo, pero él apenas sonreía y cambiaba el tema. Ante Arcelia, que lo acompañaba desde hacía tiempo, confesó: «No quiero que mi voz se convierta en un trono. Prefiero que sea un puente». Sin embargo, el gesto había encendido algo más profundo. El pueblo lo adoptaba no como rey, sino como símbolo de dignidad. En los mercados, las vendedoras de flores comentaban el suceso como si hubieran estado allí. En los pueblos, los radioperiódicos repetían la frase con emoción. El crítico Esteban Sámano, siempre dispuesto a desafiarlo, escribió en su columna: «Negrete pretende humildad, pero su acto fue puro teatro. ¿De qué sirve renunciar a la corona si el público ya lo aclama como rey?». El artículo agitó aún más las aguas.
para algunos, confirmaba la grandeza de Jorge al negarse a aceptar un título. Para otros, insinuaba que había usado la ocasión para engrandecerse todavía más. La polémica se convirtió en conversación nacional. En plazas, oficinas y tranvías, todos repetían la misma pregunta. ¿Negrete rechazó la corona por humildad o porque sabía que el pueblo ya se la había dado? Lo que nadie podía negar era que la respuesta había marcado un antes y un después. Y pronto, la controversia saldría de los periódicos para instalarse de nuevo en el escenario. El revuelo por la frase de Jorge Negrete no bajaba. La polémica estaba en cada esquina, desde los cafés de Reforma hasta los tianguis en Tlatelolco. Raúl Velasco, consciente del impacto, decidió invitar nuevamente a Jorge a su programa para aclarar lo ocurrido. Los periódicos anunciaron la transmisión como si se tratara de un partido de campeonato. Negrete y Velasco, cara a cara en vivo. La noche de la grabación, el Teatro Blanquita volvió a llenarse. Había periodistas con libretas, fotógrafos con flashes listos y un público dividido entre curiosidad y devoción. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si todos esperaran un duelo. Velasco tomó el micrófono con su estilo solemne. El otro día llamé Rey a Jorge Negrete y su respuesta dejó mucho de qué hablar. Esta noche queremos que nos explique qué quiso decir. La cámara enfocó a Jorge vestido con un traje de charro blanco impecable. El público guardó silencio absoluto. Jorge respiró hondo y habló con voz grave. Lo diré de nuevo, Raúl. Rey no soy yo. El verdadero rey es el pueblo que llena estas butacas, que canta en los mercados y que trabaja en los campos. Sin ellos, mi voz no tendría eco. El público aplaudió con fuerza, pero Velasco no parecía convencido. Con una sonrisa nerviosa, replicó: «Pero Jorge, ¿no cree usted que negar un título tan grande es casi insultar al cariño de la gente? Ellos lo ven como rey». Negrete lo miró fijamente, con una serenidad que imponía respeto. «El cariño de la gente no es una corona para llevar en la cabeza, Raúl. Es un peso en el corazón. Quien se cree rey se olvida de escuchar. Yo prefiero seguir siendo un servidor del canto». En ese momento ocurrió lo inesperado. Desde la parte trasera del teatro, un grupo de trabajadores de la construcción, con ropa manchada de cal, se levantó y comenzó a cantar a coro «México lindo y querido». Sus voces eran ásperas, imperfectas, pero llenas de emoción. El público entero se unió, transformando el teatro en un solo canto. Velasco quedó mudo. Las cámaras captaron su expresión incrédula, mientras Jorge sonreía con humildad y dejaba que el coro popular llenara el escenario. El giro era claro. Negrete no necesitaba proclamarse rey, porque el pueblo ya lo había coronado a su manera, sin títulos ni discursos. Cuando el canto terminó, Jorge tomó el micrófono y dijo: «Si alguna vez me llaman rey, que sea porque canto con ustedes, no por encima de ustedes». La ovación fue tan ensordecedora que los productores tuvieron que cortar la transmisión con los créditos, incapaces de contener la emoción de la sala. Al día siguiente, la ciudad entera parecía seguir cantando. En los tranvías, en los patios escolares, en las plazas de provincia, todos hablaban de lo ocurrido en el programa de Raúl Velasco. Los periódicos populares abrieron con un mismo titular: Jorge Negrete, el rey sin corona. Las fotografías del momento mostraban a los albañiles entonando «México lindo y querido» y al público entero de pie, con Jorge al frente, dejando que el pueblo fuera la voz principal. Esa imagen se volvió icónica, repetida en murales improvisados, en volantes estudiantiles y hasta en canciones callejeras. Los intelectuales, sin embargo, seguían divididos. Algunos decían que Jorge había manipulado las emociones para reforzar su mito. Otros defendían que había dado la lección más grande de humildad que un artista podía ofrecer. En las tertulias del Café de Tacuba se discutía con pasión. Negrete no rechazó la corona, la devolvió al pueblo, o la transformó en propaganda, quién sabe. Mientras tanto,
Jorge evitaba hablar con la prensa. En su rancho de Coyoacán, prefería ensayar con sus músicos y recibir visitas de amigos cercanos. Cuando Arcelia le mostró un periódico con su foto bajo el título El Rey sin Corona, él suspiró y respondió: «Que digan lo que quieran. Yo no canto para títulos, canto para corazones». Pero el eco era imparable. Grupos de estudiantes comenzaron a organizar veladas donde se cantaban sus rancheras como himnos de identidad. En pueblos del Bajío, los campesinos decían con orgullo: «Ese hombre sabe quién manda, no los tronos, sino el pueblo». La respuesta popular tomó un matiz político. Algunos líderes sindicales comenzaron a citar sus palabras en discursos, y aunque Jorge evitaba cualquier postura partidista, sabía que su frase había encendido algo que iba más allá de la música. Una tarde, Raúl Velasco lo visitó en privado. Llegó al rancho con gesto incómodo y una carpeta de cartas de televidentes. «Jorge, no imaginé que mis palabras provocarían todo esto. Te llamé rey para honrarte, pero ahora hasta los periódicos me acusan de querer coronarte en contra del pueblo». Negrete lo escuchó en silencio. Después puso una mano en su hombro y dijo: «Raúl, lo importante no es cómo nos llaman, sino qué hacemos con ese llamado. Si yo aceptaba ser rey, me alejaba de la gente. Al rechazarlo, recordamos todos que el verdadero poder no está en uno, sino en muchos». Velasco asintió, comprendiendo que había sido testigo de algo más grande que un programa de televisión. Lo que nadie sabía era que, en pocos días, la tensión daría un salto inesperado. Un influyente crítico planeaba usar el tema para desacreditar a Jorge públicamente, y lo haría en el escenario más grande de todos. El eco de El Rey sin Corona había llegado demasiado lejos para algunos. En las redacciones más conservadoras, la frase de Jorge Negrete era vista como una amenaza al orden establecido. Uno de los críticos más influyentes, don Ignacio Altamirano, famoso por su pluma severa y sus conferencias en la UNAM, decidió intervenir. En una columna incendiaria escribió: «Negrete finge humildad para coronarse en la imaginación popular. Su canto, más que música, es teatro de masas, y si este país confunde espectáculo con arte, terminará aplaudiendo a charlatanes». Las palabras cayeron como cuchillo. La nota circuló en periódicos de alcance nacional. Algunos intelectuales lo respaldaron, pero en las calles la indignación era general. En mercados y plazas la gente gritaba: «Ese crítico no sabe lo que dice, Jorge canta lo que somos». Raúl Velasco, presionado por la polémica, organizó un programa especial. Un debate en vivo con música y entrevistas al que invitó tanto a Jorge como al propio Altamirano. Los boletos se agotaron en horas. La expectativa era enorme. La noche del evento, el escenario estaba dividido. De un lado, Jorge Negrete con su traje de charro y la orquesta detrás. Del otro, el crítico con traje oscuro y un fajo de papeles lleno de anotaciones. La sala se llenó de tensión apenas se encendieron las cámaras. Velasco abrió el programa. Hoy, México escuchará dos voces, la del artista y la del crítico. Altamirano tomó la palabra de inmediato. «Señores, la música debe ser disciplina, estudio, rigor. Lo de Negrete es populismo sonoro. No podemos llamar arte a lo que solo busca aplausos fáciles». El público lo abucheó, pero él continuó, confiado en la fuerza de su retórica. Jorge, en cambio, se mantuvo en silencio, con la mirada fija. Cuando llegó su turno, habló con calma. «Don Ignacio, respeto su trayectoria, pero yo no canto para eruditos ni para académicos. Canto para la madre que arrulla a su hijo, para el campesino que siembra en el campo, para el obrero que vuelve cansado. Si eso no es arte, entonces el arte no merece existir». El teatro se vino abajo en aplausos. Altamirano intentó replicar, pero Jorge levantó la mano y pidió silencio. «No voy a discutir más con palabras. Esta noche voy a cantar y usted será mi juez». La orquesta empezó a tocar los primeros acordes de México lindo y querido.
El público, de pie, se unió a coro. El crítico, atrapado en aquella marea de emoción, se quedó sin argumentos, con la pluma inmóvil sobre su libreta. El momento quedó grabado en la memoria colectiva. Lo que empezó como un ataque se transformó en una demostración de fuerza. La música, cuando viene del alma, no necesita defensa. La transmisión con don Ignacio Altamirano se convirtió en tema nacional. Las redacciones publicaban editoriales al calor de la polémica. Unos acusaban a Jorge Negrete de demagogia artística, otros lo proclamaban la voz del pueblo. En las calles, el asunto tomó un giro inesperado. Estudiantes pintaron murales con su silueta y la frase «Si eso no es arte, entonces el arte no merece existir». En fábricas y talleres, los obreros colgaban carteles improvisados. «Negrete canta por nosotros». La frase de la corona rechazada ya no era solo una anécdota, se había vuelto un símbolo. Los líderes políticos comenzaron a moverse. Un partido lo invitó a encabezar un mitin. Otro le ofreció ser embajador cultural en campañas oficiales. Jorge, incómodo, rechazó ambas propuestas. En su rancho de Coyoacán, explicó a Arcelia y a Raúl Velasco: «No quiero que mi voz sea bandera de nadie. Si me convierto en político, dejaré de cantar, y mi lucha siempre ha sido desde la música». Raúl lo miró con respeto. «Lo que dijiste en el programa ya es más político que cualquier discurso. ¿Estás preparado para eso?» «No lo planeé, Raúl», respondió Jorge. «Pero si mi canto inspira, que sea para levantar corazones, no campañas». Mientras tanto, Altamirano no cedía. En una nueva conferencia insistió: «Negrete se escuda en la multitud, pero la multitud no convierte la emoción en arte. El verdadero arte trasciende el aplauso». La declaración generó aún más indignación popular. En plazas y radios locales comenzaron a organizarse veladas de canto, donde cualquier persona podía subir a cantar rancheras en honor a Negrete. Era como si el país entero se hubiera propuesto demostrar que la emoción sí era arte. El conflicto alcanzó su punto más alto cuando se anunció un gran festival cultural en Chapultepec, donde participarían músicos, escritores y académicos. Los organizadores, presionados por el interés mediático, colocaron a Jorge y a Altamirano en el programa principal, uno después del otro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Jorge lo sabía. Aquella sería la última vez que enfrentaría el debate, y decidió que no lo haría con palabras, sino con un acto que quedaría grabado en la historia. El bosque de Chapultepec estaba irreconocible. Miles de personas llenaban la explanada frente al escenario del festival cultural. Obreros con sombreros de palma, estudiantes con pancartas, familias enteras con niños sobre los hombros. Entre ellos se mezclaban intelectuales, artistas y hasta diplomáticos extranjeros, todos expectantes. El programa avanzó entre discursos y lecturas hasta que llegó el momento decisivo. Primero subió al estrado don Ignacio Altamirano, traje impecable, pluma en mano, gesto severo. «El arte», dijo con voz solemne, «debe aspirar a la perfección. Lo popular entretiene, sí, pero no edifica. No confundamos emoción con belleza, ni aplauso con grandeza». Los murmullos del público fueron inmediatos, pero guardaron silencio. Sabían que el turno de Jorge Negrete llegaría después. Cuando el charro apareció, vestido de negro con bordados de plata, el rugido de la multitud hizo temblar el aire. Jorge levantó la mano, pidiendo calma. «No vengo a discutir con don Ignacio ni con ningún crítico. Vengo a mostrarles lo que para mí es el verdadero arte». Se giró hacia la orquesta y la detuvo con un gesto. No habría música de fondo. Miró al público y continuó: «Dicen que mi canto no tiene hondura. Entonces, esta noche, no cantaré yo solo. Cantarán ustedes conmigo». Tomó el micrófono, entonó la primera línea de México lindo y querido, y enseguida miles de voces lo acompañaron. Obreros desafinados, niños que apenas sabían la letra,
mujeres con lágrimas en los ojos. Todos se unieron en un coro monumental que envolvía hasta las copas de los árboles. La escena era indescriptible. La multitud cantaba como un solo cuerpo, y Jorge, con el sombrero en la mano, los dirigía no como un rey, sino como un servidor. Las cámaras de prensa captaban el momento, un país entero reconociéndose en una canción. Cuando terminó, Jorge respiró hondo y dijo con voz firme: «Aquí está mi respuesta. El arte no se mide en palacios ni en columnas. El arte es lo que hace vibrar un corazón y lo que une a un pueblo. Y si quieren llamarme rey, que sepan que soy un rey sin corona, porque la corona pertenece a México». El público estalló en vítores y aplausos que parecían no tener fin. Altamirano, pálido, guardó silencio. Su pluma esa noche fue inútil frente al canto de miles. La imagen de Jorge Negrete al frente de aquel coro popular recorrió el país y cruzó fronteras. No fue proclamado por decreto ni por crítica académica, sino por la voz de un pueblo que lo había hecho suyo. Y así quedó grabado para siempre. Jorge Negrete, el rey sin corona, cuya grandeza no se imponía desde arriba, sino que nacía desde abajo. Allí donde el arte y la vida se funden en un mismo canto.